todo esto que es el hipocampo y a la porción anterior del hipocampo la corteza entorpinal. Acá no hay muchas estructuras que también forman parte, que van a ser los cuerpos nucleares. Aquí dentro del tálamo, específicamente lo que es el núcleo anterior del tálamo. También está el dorso mediano, pero el dorso mediano no forma parte de este proceso, como si lo es el núcleo anterior del tálamo. Entonces, hipocampo, sobre todo por lo que es memoria, tanto memoria a largo plazo es tanto formar un nuevo recuerdo como traer a mi presente algún recuerdo pasado. Yo aprendí algo hace 3 años y de pronto me vuelven a consultar ahora este concepto. En este momento yo lo puedo traer, lo tengo en mi bagaje. Eso es hipocampo, o formo o recuerdo, memoria presente. Este recuerdo va a pasar por unas estructuras que se llaman cortes. Específicamente inicia en las fibras del córtex, después pasa por todo lo que es el córtex propiamente dicho, que tiene fibra, cuerpo y columna, y llega a su segundo gran centro de relevo, que van a ser los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares, dentro de todo, es hipotálamo. Entiéndase cuerpo mamilar solamente como un centro de relevo, es pasar los recuerdos de una estación a otra estación. De los cuerpos mamilares nos vamos a ir al tálamo, específicamente al núcleo anterior. La vía por la cual va a pasar lleva sus nombres: tracto, mamilo, tráqueo. Una vez que ya estamos en el núcleo anterior del tálamo y que está muy bien relacionado con lo que es la memoria episódica y la consolidación de la memoria, nos vamos a ir al giro del cíngulo. Y después del giro del cíngulo, cuando ya hacemos consciente lo que estamos recordando, cuando nuestras emociones ya tienen conciencia, cuando se relaciona con conducta, con atención, con concentración, con personalidad, lo pasamos a córtex prefrontal para poder tomar una decisión. Y después de acá, nuevamente vamos al giro paricocampal y se cerró el círculo. Cuando en un futuro yo quiera volver a traer a mi presente el mismo recuerdo, volveré a activar el mismo circuito y empezaré nuevamente el hipocampo. Nuevamente el hipocampo, fibras del córtex, núcleo anterior del tálamo. El núcleo consolidario no forma parte del que es el circuito de corteza, pero lo mencionamos porque tiene una relación con la amígdala, que es la parte más emocional, así como con el córtex prefrontal. Además, acá también nos han puesto el núcleo septal. El núcleo septal está relacionado sobre todo con lo que es el cerebro, la calma, la tranquilidad. La comisión anterior, que no es otra cosa que sustancia blanca, permite esa conexión entre ambos lados, hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Entonces, en resumen, amígdala es más emociones, hipocampo es más memoria y cíngulo ya es más control y decisión. Pero para tomar una decisión tiene que tener influencia de córtex prefrontal. Hipocampo, si lo empezamos a ver en los cortes, y si tal vez nos ubicamos un poquito más. Esto de acá, cuerpos mamilares, y acá todo lo que es tronco encefálico, que no está dibujado. Esto de acá es humus, que es la porción del lóbulo temporal. Seguiría por acá el lóbulo temporal, y hacia arriba, que es la corteza frontal. En esta porción más inmediata tenemos esta toma de acá, que es como un caballito de mar, refiere a la literatura, que es el hipocampo. El hipocampo tiene una zona de entrada, que es el giro de entrada, el asta de amor propiamente dicho, y el surículo, que es su zona de salida, que lo va a conectar directamente con lo que es el parihipocampo. Al giro o a la circunvolución parihipocampal, la porción anterior se llama corteza entorpinal. Las zonas más factibles de isquemizar, de destrozar en el hipocampo a nivel del asta de amor son CA1 y CA3, por sobre todo CA1, ricas en neuronas glutamatérgicas, receptor NMDA. Amígdala. Amígdala es emoción, está hacia la porción superior inmediata. Esto de acá lo han cortado más o menos así y se los han puesto acá en mano. Cuerpos mamilares, la porción superior del tronco encefálico, amígdala y hipocampo. Ahora, cuando uno habla de amígdala, habla de emoción, pero tenemos 3 grupos nucleares: los núcleos basolaterales, los núcleos centrales y los núcleos corticomedianos. Supongamos, empecemos con núcleos basolaterales, su función es analizar la situación. Supongamos que ustedes, que ahorita salen acá por la americana y alguien les quiere
quieren robar. Quieren jalar en la cartera o en la mochila. Lo primero que va a hacer de una manera muy como que desglosando paso por paso es que la persona analice la situación. Es cierto, tenemos una respuesta, pero hay un predecesor. Esto de análisis de situación es el núcleo basolateral. Está en función a la recepción de la información, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea somatosensorial. Es una información que va a llegar al núcleo basolateral. Yo analizo la situación y ahora tengo que responder. O sea, me pondré a correr, saltar, llorar, pedir ayuda. Tengo que ejecutar. Esto de ejecutar es núcleo central. Es como yo voy a responder con una emoción. Pero respuesta frente a una emoción puede ser conductual. Y si es conducta, se entiende que tiene que tener una relación con hipotálamo. Porque hipotálamo era conducta. Si es que yo me pongo a gritar, a llorar o demás, fisiológicamente también voy a empezar a liberar más cortisol. Y se entiende que tiene que haber una relación con el sistema endocrino. Acuérdense que hipotálamo no solamente era conducta, sino también era regulación endocrina por sus ejes. Número 4. Eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, y liberaré mucho más cortisol. Además, si yo estoy en ese estado de huida, de cambios y demás, empezaré a hiperventilar, tendré taquicardia, tendré taquipnia. Esto es broncoencefálico. Y estaré también más superalerta, y es pesado. Entonces, tiene comunicación. Pero también tenemos a los núcleos corticobdiales, y los corticobdiales es más instintivo. Recuerden que yo solamente les dije que los basolaterales recibían información visual, auditiva y somatosensorial. No hablé del olfato. El olfato es más instintivo, y eso es óptico-miliar. El instinto de supervivencia, el olfato y la reproducción son mecanismos que van a llegar a la vía óptico-miliar. Entonces, el basolateral recibe información sensitiva, recibe información del hipocampo, de la córtex prefrontal, pero yo tengo que darle un significado. Si alguien me quiere robar, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo nunca me he expuesto a una situación de robo? Si yo empiezo a caminar por la calle y nunca me he expuesto a una situación de robo, tal vez yo lo siga haciendo de una manera tranquila, porque no sé cuál es ese bagaje previo. Pero si yo ya sé que estoy caminando y de pronto veo que alguien me empieza a seguir o me empieza a mirar de una manera inadecuada, que me genera un poco de temor, tal vez yo ya me expuse o ya escuché o ya visualicé, como estamos hablando del tema de la delincuencia íntima, lamentablemente, entonces yo le tengo que dar un significado. Es diferente cuando yo hablo de este núcleo, porque yo ya tengo que responder. Ahora, yo puedo responder conductualmente, claro, pero también puedo responder visceralmente. Puedo empezar a tener un poco de náuseas, de vómitos, tendré tal vez episodios alternados de estreñimientos, de diarreas, de taquicardias, de taquipnias. Esto sí o sí es broncoencefálico. Estaré más hiperalerta, formación reticular sana. Y es distinto con todo lo que es la parte más contractoria, instintiva de la reproducción, que es básicamente núcleo córtico medial. Papés. En el circuito de papés al inicio se creyó mucho que era un circuito cerrado, netamente cerrado, en donde básicamente lo que trabajaba era memoria. Por ejemplo, yo les preguntaría, chicos, ¿cuál es la vía de la primera motoneurona? Entonces, si yo estoy buscando un concepto a largo plazo, se supone que eso ustedes ya lo tienen fijado, y lo único que van a hacer es traer al presente. Pero supongamos que yo les pregunte, chicos, ¿cómo se da la fototransfusión? Y tal vez todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto, pero nos toca nuevo. Entonces, no hay algo nuevo de donde ustedes lo van a poder traer, a no ser que tengan un conocimiento breve, sería genial. Cuando ya una cosa toca, pues o yo traigo recuerdo nuevo, o es que yo formo recuerdo nuevo. Por cualquiera de las dos cosas, yo tengo que activar el circuito de Cortés. Entonces, ¿qué desayunaron ayer por la mañana? Eso quedó en su memoria a largo plazo. Esta información yo la voy a traer a mi presente. Vía fórmulas físicas, llegaré primero a este gran centro de relevo, que son los cuerpos mamilares. Y esto no es otra cosa que hipotálamo. Vía tracto mamilo-talámico llegaré a mi segundo centro de relevo, que serán los núcleos anteriores del tálamo, relacionado con lo que es la consolidación de la memoria y también con la memoria de episodio. Y posteriormente iré a símbolo. Símbolo ya me dará lo que es el control y la decisión. Pero el símbolo no puede actuar solo cuando es control y decisión. Acá tiene que haber una influencia, que es córtex prefrontal, que son cortezas de asociación. Entonces, este circuito se queda muy chiquito. Uno, solo es unidireccional. Dos, nunca relacionan con amígdala, que es la parte emotiva. Así que esta
circuito extendido de Papez. En el circuito extendido nos dicen lo mismo: hipocampo, cuerpo mamilares, núcleos anteriores y corteza del cíngulo, pero la relación es bidireccional. 1. 2. Tiene la afluencia de la amígdala, porque es obvio que si nosotros le damos un tinte emocional, para bien o para mal, la persona puede recordar mejor el evento que en ese momento le están preguntando, que le están suscitando. Lo otro que nos dice el circuito extendido de Papez es de que la amígdala no se relaciona únicamente con el hipocampo, también se relaciona con la corteza prefrontal, porque frente a una situación o una emoción yo tengo que reaccionar de alguna manera. Frente a una situación, yo voy a responder conductual y endocrinologicamente, por esa relación conductual. Frente a alguna situación, yo tengo que estar hiperalerta, afín, atento, y eso es formación reticular por medio de sala. Y frente a alguna situación emocional, yo voy a tener placer, y esos son los núcleos sectales. Entonces, los núcleos sectales sí tienen afluencia sobre el fornix, para lo que es el hipocampo, pero no forman parte de lo que es el circuito de Papez, solamente son sus aferencias. Acá está la corteza del cíngulo. El cíngulo nos permitía controlar y decidir lo que en ese momento estábamos pensando, pero para que yo controle, decida, planifique, resuelva un problema, sí o sí es prefrontal, y eso se va a relacionar por medio de las cortezas de asociación. ¿Por qué hemos dicho esto? Porque entonces se entiende, uno, de que memoria como tal no solamente es hipocampo. Memoria a largo plazo, específicamente memoria declarativa o explícita, que son significados, teorías, conceptos, eventos, hechos, esto sí es hipocampo. Pero memoria a largo plazo no declarativa o implícita no es hipocampo. Es cerebelo, es ganglios basales y es amígdala. ¿A qué me refiero con esta parte no declarativa? Por ejemplo, habilidades. Alguien puede desarrollar la habilidad de, no sé, cortar cabello. Las personas que trabajan en barberías o los que trabajan en salones de belleza. Al inicio, obviamente, han tenido que aprender una secuencia de pasos. Primero haré A, luego B, luego C. Pero después lo han desarrollado de una manera tan rápida que simplemente lo hacen de forma automática. Viene una persona y en función a lo que te solicitan, lo harán. Lo están haciendo de manera automática. Que no está implicando que hagan primero paso A, paso A se secará, después no sé, cortaré de una manera, cortaré de otra forma. Es una habilidad o un hábito que podría ser básicamente en el día yo tengo que despertarme, después voy a correr, después voy a tomar desayuno, no me baño, tomo desayuno, hago tal cosa. Los hábitos se dice que se forman 21 días después, porque al inicio hay básicamente una secuencia de pasos organizados, pero con un tiempo será algo automático. Eso automático no implica mayor gasto de yo tengo que aprender una actividad, sino yo ya lo estoy haciendo de manera repetitiva. O un reflejo condicionado. Un reflejo condicionado es básicamente cada vez que la persona pasaba por la calle Tarata, detonaba un hotel. Entonces, si pasa por una calle similar, así esté en alguna otra parte del mundo, si ya esto se ha repetido tanto, ya se condicionó a que va a existir explosiones o que va a existir algo inadecuado. Entonces, no es que esta persona quiera recordar el evento, es simplemente que ya está condicionado a que ocurra, aun cuando no se dé el evento, aun cuando no lo pueda escuchar. Esto de acá no es tanto hipocampo, esto es más cerebelo, ganglios basales y amígdala. La memoria declarativa sí es hipocampo, pero solamente he hablado de memoria a largo plazo. También tenemos nuestra memoria a corto plazo, la que estamos trabajando ahorita. Yo les puedo dar un concepto ahorita, o yo les preguntaría a los chicos, ¿qué es el subículo? Entonces, una mitad podría contestar y otra mitad podría no contestar. Pero es un concepto que yo se los he dado ni menos de 5 minutos, creo, o 10 minutos. Es un concepto del ahora. Entonces, lo han podido fijar en su memoria de la persona. No le han dado el tiempo uno que pase por todo el circuito de Papez. Entonces, para nosotros consolidar nuestra memoria tenemos que atender, concentrar, repetir, leer. Eso es simplemente venir a la clase y yo ya lo fijé todo y de cara adelante ese concepto va a permanecer por los ciclos y ciclos. No va a ser así si ustedes no lo trabajan. Tienen que trabajar. Entonces, si no, se va, se suma, porque la memoria por un caso es memoria de segundos, máximo de minutos. En cambio, nuestra memoria de otros casos es memoria de días, meses, años. De ahí que ustedes les enseñaron cuando eran chiquitos, estos son sus modales.
ustedes no pueden recordar hasta ahorita cuáles son los modales que tenemos que tener en la casa o cómo debemos comportarnos según la situación en la que nos encontremos. Ya lo aprendieron en algún momento, solamente ahorita lo están perdiendo su presente. Y la aplicación clínica la vemos en Alzheimer. Alzheimer es la demencia más común que podemos tener. En general, las demencias como tal, las personas les es más fácil recordar toda su vida pasada que formar un nuevo recuerdo. Ambos son hipocampos, pero les es más fácil recordar todo lo anterior que un recuerdo nuevo. Por ejemplo, es muy clásico que en consulta externa vengan y nos digan: mi papá me pregunta las mismas cosas a cada rato, me repite las mismas preguntas, tal vez piensa que no le he dado de desayunar cuando yo sí le he dado de desayunar, porque lo olvidamos, porque lo reciente no lo va a recordar. Pero si ustedes le preguntan a ese pacientito cuando le evalúan: disculpe, ¿y usted qué hacía cuando estaba o qué estudió en el año tal? Esa persona se lo va a decir, se lo va a decir con lujo de detalle, porque ese recuerdo a largo plazo ya se consolidó. Ese recuerdo reciente no lo va a poder hacer. Lo que se está atrofiando es su hipocampo CA1 y CA3, pero sobre todo CA1. Patología. En la enfermedad de Alzheimer, lo que se produce es a nivel extracelular las placas beta amiloide y a nivel intracelular se producen los ovillos neurofibrilares. ¿Pero qué son los ovillos neurofibrilares? No es otra cosa que hiperfosforilación de la proteína tau. El tau forma parte de los microtúbulos y los microtúbulos permiten que ese transporte axonal. Entonces, si estos microtúbulos no están bien entrelazados, por más que yo pueda tener las neuronas colinérgicas del caso, no voy a llegar a su punto. Recuerden que tiene que haber una neurona presináptica, una hendidura sináptica y una neurona postsináptica. Si lo que está mal son los microtúbulos, por esta hiperfosforilación de esta proteína tau, o a nivel extracelular por un mal plegamiento de las proteínas beta amiloides, no van a poder llegar a su punto de encuentro, a su receptor específico, y esas neuronas van a morir, van a explotar, van a tener acidosis celular. Si lo vemos un poquito más de fisiopatología o fisiología sencilla, sabemos muy bien de que la acetilcolina se producía, aunque ustedes bien lo conocen, supongo que sí, ya les preguntaré cuando hablamos de los casos clínicos, y esto se tenía que unir a sus receptores nicotínicos y muscarínicos. La primera causa, o lo primero, lo más estudiado asociado a la fisiología de la enfermedad de Alzheimer es la degeneración de las neuronas colinérgicas. Si no hay neuronas colinérgicas, no van a producir acetilcolina, y esta acetilcolina no se va a unir a sus receptores nicotínicos o muscarínicos. Entonces, ¿qué pensaron? Dijeron: ok, yo puedo frenar, lo ideal sería, ¿no?, frenar a las neuronas colinérgicas que ya no se sigan degradando, que ya no se sigan degenerando. Esto sería el bien. Pero no se ha podido hacer hasta ahora. Ahora hay anticuerpos monoclonales, se está trabajando, pero no son nivel de evidencia no hay todavía. Entonces dijeron: ¿qué pasaría si las pocas neuronas que me quedan y que están produciendo acetilcolina, yo hago que esa acetilcolina no degenere? Perfecto. El donapecilo inhibe a la enzima acetilcolina esterasa, y si la inhibe, va a haber más acetilcolina en la neurona sináptica y por ende se va a unir muy bien a su receptor nicotínico. Acuérdense que esto lo hemos visto en parte con miastenia gravis, pero en general el problema es en el receptor, anticuerpo contra el receptor. Yo no estoy hablando ahorita de receptores ni anticuerpos contra el receptor, estoy hablando de degeneración neuronal y por ende la no producción de acetilcolina. Esto hace el donapecilo, hace que se inhiba la enzima acetilcolina esterasa y por ende haya más acetilcolina de las pocas neuronas que están trabajando y pues puedan favorecer lo que es el proceso cognitivo. Nosotros dormimos para poder producir a cierta forma acetilcolina y fijar nuestra memoria a largo plazo. Esta es la principal teoría, pero no es la única. La segunda teoría es de que en estas neuronas del hipocampo, las neuronas glutamatérgicas que se encuentran a nivel de CA1 son factibles de isquemizar, de infartarse, pero también se produce mucho glutamato. Entonces yo diría: pero si está produciendo mucho glutamato, mejor, la persona va a estar mucho más hiperactiva. No, todo en exceso es malo. El glutamato es tóxico y en gran cantidad lo que va a producir es un gran ingreso, un gran nivel de ingreso a la célula, y eso va a generar apoptosis, porque es tóxico, es citotóxico y produce muerte neuronal. Entonces, de manera contraproducente, no es que esté más activo la persona, sino estoy matando a las neuronas glutamatérgicas. Entonces dijeron: ¿qué pasaría si yo doy otro fármaco?
la memantina. Y la memantina lo que hace es bloquear la entrada de calcio, por ende no va a ser tóxico y a la larga podríamos evitar que se dé la muerte neuronal. Pero si se dan cuenta, tanto en la primera como en la segunda, yo no he trabajado sobre el mecanismo inicial, he trabajado sobre las consecuencias. Por ende, seguirá habiendo muerte de neuronas colinéticas y seguirá dándose liberación de glutamato de altas cantidades. De lo que se deduce de que en Alzheimer o en demencia en general, cuando nosotros damos tratamiento, lo damos solamente para estadios leves a moderados y solo controlamos o frenamos parcialmente los síntomas. No curamos la enfermedad. La demencia por ahora no tiene cura. Bueno fuera que en un futuro se recupere, pero ahora no. 2. Estos fármacos se han inventado para la demencia, más no para el deterioro cognitivo, que es una estabilidad que es diferente a la demencia. Si por allí a alguien le gusta menos demencia y deterioro cognitivo no es lo mismo. Demencia es cuando la persona ya pierde mayor o igual a 2 funciones mentales superiores con dependencia para sus actividades de la vida diaria. La persona no se cambia solo, no come solo, no se baña solo, no sale solo. Esas son actividades de la vida diaria que cualquiera puede hacer. Eso es demencia. Dependencia para sus actividades con 2 funciones mentales superiores. Deterioro cognitivo no es eso. Es que se pueda perder función mental superior, pero dentro de todo la persona es independiente. Y en ese estadía previo no tenemos fármacos. Lo que hacemos es prevención secundaria. Es distinto. Amígdalas son emociones. ¿Okay? Cuando yo hablo de amígdala y hablo de emociones, hablo de temor, de ira, de tristeza, de ansiedad, pero también hablo de recompensa. Entonces, pongo acá una experiencia. Experiencia, examen. Examen no es. Experiencia, examen. Si yo tengo un examen y supongamos que les digo, chicos, su examen van a tomar solamente, ya no van a tener ninguna continua, ¿ya? No, chévere, no van a tener solamente un único examen, siempre que haya un juego, hay que saber jugar bien, hay que saber las reglas del juego, siempre, en todo tipo. Entonces yo digo, ¿sabes qué, chicos? Ya no van a tener continuas. Van a tener un único examen, pero no se preocupen, el examen no es ahorita, es dentro de 6 meses. Entonces, acá hay 2 cosas, o es que nos relajamos o es que estudiamos. Aquella persona que estudie con tiempo y tranquilo, pues podrá fijar mejor su memoria a largo plazo, porque se dará el tiempo de leer, de repasar, de volver a repetir las clases, de tal vez tener un poquito más de bagaje en libros, revistas, que quieran revisar. Entonces, la experiencia 1 me va a favorecer mi memoria a largo plazo. Estoy hablando del estudiante que quiere hacer las cosas con tiempo, no del estudiante que no quiere hacer con tiempo. Así de decir. ¿Qué pasaría si yo les digo, no chicos? Su examen prefinal, que es en la semana 12, ahora va a ser la siguiente semana, la semana 11. Entonces, voy a liberar un poquito de cortisol, sobre todo aquellos que no están estudiando con tiempo, y habrá un cierto grado de estrés que se puede manejar, pero es un estrés leve a moderado. Y la persona empezará tal vez a, no sé, a reprogramarse sus horarios o demás, pero dentro de todo ese pequeño nivel de estrés va a favorecer su memoria a largo plazo. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, no chicos, su examen final es mañana? Ya está, decisión única. No hay reclamo, es mañana y punto. Acá hay anarquía, yo les digo que acabó. Van a empezar a liberar, ¿cómo se llama anarquía? Dictadura. No es anarquía, es dictadura. El examen es mañana. Entonces, yo libero ya cortisol, pero de una manera tan exacerbada que no van a fijar memoria. En el momento tal vez estarán interactivos, pero ya así que leo el repaso. Pero en el momento del examen, su memoria a largo plazo no se ha consolidado. De ahí que siempre nos dice, aunque digo no siempre, porque también lo examen, de que así solemos un día antes del examen o la noche anterior del examen, después van a llegar al examen, tal vez lo respondan, tal vez. Pero si les preguntan el mismo concepto para el siguiente examen, probablemente no lo van a responder, porque no han activado la memoria a largo plazo. Los niveles de estrés de una manera crónica no favorecen la memoria a largo plazo, más bien atrofian su hipocampo, atrofian su CA1, por si acaso. ¿Qué es el circuito de recompensa? Okay. El circuito de recompensa es, vale la pena volver a repetir lo que yo estoy haciendo. Eso es un circuito de recompensa. ¿Cómo así?
Cuando vimos la parte de formación reticular y hablamos de todos los profesores, hablamos de dopamina. Y dijimos que la dopamina estaba intrínsecamente relacionada con la motivación. Y la motivación se relaciona con el aprendizaje. ¿Pero por qué con el aprendizaje? Porque si yo hago una conducta y esa conducta me ha llevado a buen puerto, pues la voy a volver a repetir. Y por ende voy a tener placer, voy a tener alegría, volveré a producir más dopamina porque estoy motivada, porque sí me llevó a un buen puerto. Por ejemplo, un niñito se dio cuenta de que cada vez que sacaba 20 de su examen, su mamá le compraba un chocolate. Primer examen, sacó 20, su mamá le compró un chocolate. Segundo examen, volvió a sacar 20 y le volvieron a comprar un chocolate. Habrá un tercer examen y este niño ya se condicionó. Entonces, pero espérate, para sacar 20, no es que 20 me va a caer del cielo. Bueno, pues, tengo que estudiar. Entonces, este niño, su área segmental mental produce mucha dopamina. La dopamina le genera motivación. Esta dopamina se comunica con sus núcleos centrales. Los núcleos centrales generan placer. Esta dopamina va a comunicarse con el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el centro de la recompensa. Entonces le dirá, ¿sabes qué? Tu dopamina llega a un buen puerto. Porque cada vez que tú puedas hacer algo y repetir esa conducta, tienes una respuesta favorable. ¿Qué sé yo? Aprobar el examen, que me regalen algo, que me elogien, qué sé yo. Entonces, el centro de la recompensa es el núcleo accumbens. Pero para yo tomar la decisión de volver a repetir la conducta, me tengo que ir a prefrontal. Porque prefrontal es toma de decisión. ¿Qué pasaría con aquel paciente que tiene impacto de arteria cerebral anterior? La persona va a producir mucha dopamina, pero sin impacto. Esto no sirve. Si esto no sirve, por más dopamina que yo tenga, por más que yo me dé dopamina diaria, venoso, como quieran ustedes, ¿a dónde va a llegar? Y su córtex prefrontal le permitía estar planificando, tomando decisiones, haciendo juicios, haciendo raciocinios, no sirve porque lamentablemente se impactó, porque está apático, abúlico, pesimista, indiferente con su entorno. Esas son las clínicas de un paciente con infarto de arteria cerebral anterior, que se vio la semana pasada, un paciente indiferente con su entorno, apático, abúlico, no tomaba decisiones, no sentía mayor grado de respuesta emocional, aplanado afectivamente. Su córtex frontal está alterado. Entonces, ¿eso nos permite planificar? Sí, pero tiene todo un circuito previo. ¿Me generará una emoción si yo saqué 20 en el examen y mi mamá me pidió con algo? Claro, porque puede estar alegre y esa alegría sobre todo va a motivar a mi área central mental a que siga produciendo más dopamina, porque ya vi que el circuito estudiar, tomar la decisión de estudiar me genera alegría porque tengo una recompensa que es un núcleo. ¿Qué pasaría si examen no estudio, calma? No estudio, calma. Entonces, voy a tener algún tipo de recompensa, no voy a tener ningún tipo de recompensa. ¿Tendré placer? No tengo placer. ¿Estaré motivado a repetir la misma conducta? No, la misma conducta no. Tal vez esté motivado a quisiera afirmar otra conducta, pero la misma conducta no. Porque ya ve que no tengo ningún tipo de respuesta a la que yo estaba buscando por lo menos. ¿Por qué se habla mucho de eso? Porque la dopamina se libera en grandes cantidades cuando consumen droga, porque inicialmente les da placer por los núcleos centrales. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con adicción? Esa persona consume, qué sé yo, cannabis, marihuana, pasta de cocaína, éxtasis, la droga que ustedes tengan. Y al inicio les genera placer, porque les genera calma, como los pacientes lo refieren. Cada vez que consumo marihuana me da calma, cada vez que fumo me da calma, cada vez que tomo alcohol me da calma. Al inicio. Después están atrofiando su corteza prefrontal. Entonces, prominencia. Supongamos que a mí me ponen acá 1 kilo de pasta básica de cocaína, o como 112 de pasta básica de cocaína, no sé si lo ponen por kilos, toneladas, no sé. Me dan mucha pasta básica o me dan marihuana. Yo nunca me he sometido a un estímulo como tal. Entonces, para mí ese estímulo ni un impacto, nada. Porque yo tengo mi córtex prefrontal que está tan activo que por más que traigan muchas señales de consumo de droga, yo no lo voy a consumir, porque predomina mi córtex prefrontal, mi capacidad de toma de decisiones y de saber qué tengo y qué no tengo que hacer. Puede haber mucha prominencia, pero yo no me he expuesto. Es diferente de un adicto. Un adicto
le dan marihuana la primera vez, supongamos que sea marihuana casi, y sintió calma, placer, dentro de todo. Le darán la segunda vez, volvió a sentir calma y placer. Entonces, ¿qué le dice su mecanismo de recompensa? Mira, cada vez que produces o que consumes marihuana estás en calma, vuélvelo a repetir, porque estás en calma, tienes placer, estás tranquilo. Perfecto, produzco mucha dopamina, la dopamina le lleva al nucleocetal, el nucleocetal dice, estás en placer, sigue repitiéndolo, se activa su centro de recompensa y acá hay una primera conducta al inicio que le dice repite, porque el corte prefrontal es quien me dice a mí, repite la acción. Pero de forma crónica lo que hace es atrofiar al córtex prefrontal. Y el córtex prefrontal a la larga ya no va a poder inhibir lo que es el consumo de sustancias. Entonces, por eso es que a la persona con consumo de sustancias, cualquiera que fuese, es muy difícil dejarlo de manera crónica. Y ante un pequeño estímulo, o ante pasar simplemente por la calle por donde vendían la droga, podría tener esas pequeñas ganas de volver a consumir. Yo tuve un pacientito la semana pasada que consumía marihuana. Entonces, él era consumidor por muchos años, por 10 años me parece. Entonces, al inicio, claro, sentía placer, estaba calmado, tranquilo, en paz, pero después ya dijo, ya voy a dejar de consumir la marihuana. Y yo, chévere, ¿no? Felicitándome así. Hasta que fue a la barbería X y la persona que lo atendía le dijo, oye, ¿y ya no consumes hace tiempo? Hay que volver a consumir. Entonces la persona decayó. Entonces hay mucho esto de, pero yo puse de mi parte, doctora, y no lo logré. Y es que solo no lo va a poder hacer. Lo va a poder, claro, pero solito, si tú lo dejas, ante cualquier estímulo, ya se condicionó, la persona puede volver a consumir. Entonces hay que guiar a ese paciente, hay que guiarlo conductualmente, por favor, experimentar, pero también farmacológicamente, y modular conducta, porque no es conducta, nada más. Se le ayuda y la persona puede dejar de consumir, pero de una manera crónica, así como el consumo de alcohol es crónico. Esto es crónico en el tiempo. La cuestión es alejar, o sea, lo que nos dicen a nosotros en psiquiatría es que esta persona no puede ni oler, ni estar cerca de cualquier persona que quiera consumir. Si en la casa consumían mucho alcohol, en la casa desaparezcan botellas, desaparezcan alcohol, cualquier tipo de estímulo lo va a activar, porque ya se condicionó. Ya se condicionó, es muy difícil, pero no es imposible, pero es un poquito difícil. En el alcohol es diferente, no es diferente, sigue el mismo mecanismo, pero lo que hace es que aparte de todo la persona pierde vitamina, que es vitamina B1. Entonces el cuadro clínico por consumo de alcohol lógico es una encefalopatía de Warthin. ¿Qué es una encefalopatía de Warthin? La persona va a estar confundida, va a tener ataxia y va a tener oftalmología. Esto solamente, esta triada es encefalopatía de Warthin, pero si yo hablo de un Warthin por sabor, estoy hablando de que sumado a esto, producto del déficit de tiamina y del alcohol en sí, se atrofiaron sus cuerpos nominales. Y si hay atrofia de cuerpos nominales y los cuerpos nominales son el primer centro de relevo en UAPs, voy a no favorecer su memoria a largo plazo. Pero pero el hipocampo es dos cosas, pues que formo recuerdos de la vida, pues que traigo recuerdos de mi pasado. Al final es memoria a largo plazo. En encefalopatía de Warthin, por ejemplo, la persona tiene una amnesia anterógrada, no puede recordar lo que está acá adelante, porque retrógrada es anterógrada está adelante. Y aparte, confabula historias, porque como esta persona tiene muchos vacíos, huecos en su vida, entonces tiene que inventarse las reales historias, con personajes que están, que los está viendo, pero tiene que inventarse historias, qué sé yo. Llega a la emergencia, un paciente con alcoholismo crónico, ya, se manejó la emergencia, todo. Pasan 3 días, quedó con esta marcha práctica, con esta energía que está mejorando. No recuerda los eventos del futuro, pero ya quiere salir, porque quiere volver a consumir. Entonces, pasan la visita, al mediodía o en la tarde, qué sé yo. Le preguntan, señor, ¿y a la mañana vino la enfermera a ponerle sus medicamentos? Y el señor va a decir, no, porque yo vi a la enfermera que estaba conversando con su mamá, que vino a visitarla para traerle el desayuno y la cena del día de mañana. Está armando una historia completa, teniendo en cuenta que esto que les he dicho no es cierto, una historia completa con personajes que sí existen, porque la enfermera sí existe, le tiene que poner sus medicamentos. Tal vez vio que una señora se acercó y era una paciente o un familiar de un paciente que le estaba preguntando a qué era la medicación, qué sé yo. Son personajes que existen, pero suele estar confabulando historias.
nada más, decirlo, fábulas, como los niños de fábulas, es una confabulación, porque tiene muchos vacíos, muchos huecos a mi entender.